Mexiquense felicita a la Universidad de La Cañada por la Semana de las Culturas y agradece el espacio para presentar el libro Con caña y café, las reformas liberales sobre tierras y aguas y el cambio del paisaje en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, 1856-1915, de Marco Aurelio Almazán Reyes. Marco Aurelio Almazán Reyes es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Antropología Social y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA, Ciudad de México. Queda en uso de la palabra el doctor Almazán. Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo y mi agradecimiento a la Universidad de La Cañada, cuyas autoridades me han hecho el favor de invitarme a participar en la Semana de las Culturas de La Cañada, presentando un libro de mi autoría, Con caña y café, las reformas liberales sobre tierras y aguas y el cambio del paisaje en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, 1856-1915. Bueno, pues el texto está organizado en 6 capítulos y bueno, pues lo que se hace en ellos es profundizar sobre un problema importante de un periodo sensible en la historia del país, en el sentido de que, bueno, pues se intentó aplicar una política a nivel federal que impactara en todo el territorio respecto a quitar el control de las tierras a las autoridades locales y a los pobladores de los distintos asentamientos, digamos, rancherías, eh, pueblos pequeños, ayuntamientos, agencias municipales, como en el caso de Oaxaca, que eran los que organizaban, ¿no?, el reparto de las tierras, quienes tenían derechos sobre ellas, y también podían imponer algunas sanciones, por ejemplo, ¿no?, recogiendo las mismas a quienes se considerara que no se adecuaban a la reglamentación local, entre otros aspectos. Y, por ejemplo, un asunto importante era que, en teoría, digamos, no se podían vender, o al menos no hacerlo sin el consentimiento de las autoridades, salvo casos muy específicos. Pero en general, las distintas fracciones en que se dividían las tierras de los pueblos, bueno, pues respondían a necesidades propias, ¿no? Por ejemplo, existían las tierras de común repartimiento, en que, bueno, pues estas se daban a las familias del lugar para que tuvieran lo necesario para la subsistencia, ¿no?, a través del trabajo de esta extensión de tierras. Existían, por ejemplo, las tierras de ejido, en donde el común, cualquier persona del pueblo, podía entrar a pastar animales, a recoger leña, entre otros aspectos. Bueno, existían, por ejemplo, las tierras de propios, ¿no?, que se rentaban también para posiblemente obtener algunos ingresos para las necesidades locales, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de organización, que básicamente estaba pensada en términos de las necesidades locales, eh, fue objeto de atención por parte del gobierno federal e intentó implementar una ley, la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, que eran propiedad de las corporaciones civiles eclesiásticas. Una ley que se emitió el 25 de junio de 1856. Con esta se intentaba desarticular esta forma de organización de los pueblos y que con ello las tierras pasaran a la libre oferta y demanda, ¿no?, a la dinámica del mercado. El gobierno federal consideraba que con esta dinámica, con esta instauración de la legislación, bueno, pues se dejaría, digamos, de producir sobre todo a partir de la pequeña escala. Y luego entonces los propietarios privados que tuvieran la posibilidad de producir de mayor manera, en una extensión posiblemente mayor de tierras, bueno, podían hacerlo. Algo que no se podía previamente por estos candados que tenía la organización de los pueblos. Luego entonces, por ello es importante el año de 1856, el momento en el que empieza el estudio. De ahí partimos para analizar los siguientes aproximadamente 60 años, hasta 1915, momento en que, bueno, pues esa legislación se transforma en
la ley del 6 de enero de 1915 que, bueno, va a instaurar el ejido por revolucionario, sobre todo. Pero bueno, entonces este es el momento en el que me centro para analizar qué es lo que pasaba, qué es lo que pasó en los pueblos que conformaban el distrito de Teotitlán del Camino. Y bueno, pues ahí hay asuntos bastante interesantes porque, bueno, pues una columna vertebral del texto es que me llevó a encontrar dos zonas principales del distrito que, bueno, eran contrastantes en términos geográficos sobre todo, lo cual incluía sus características naturales y en algún grado también en términos de sus características sociales, ¿no? Me llevó a ubicar 7 pueblos de la zona baja, lo que ahora conocemos como La Cañada, bueno, en esta porción de, circundante al actual Teotitlán de Flores Magón, que pertenece al valle de Tehuacán-Cuicatlán. Y bueno, pues como ustedes saben, ustedes que transitan cotidianamente esta zona, ustedes que la conocen, bueno, pues sabemos de las superficies semidesérticas que están en esta zona, ¿no? Con vegetación de, de tierra cálida. La mayor parte de la superficie se encuentra bueno, en una altitud alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, poco menos, algunas incluso en los 800, en los 750 metros sobre el nivel del mar, lo cual, bueno, pues hace que haya mucho calor, ¿no? En algunas épocas del año, en algunos momentos se alcanzan los 35 grados centígrados, por ejemplo, o incluso quizá poquito más. Eh, por otro lado, hay poca agua, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del texto yo identifico que esa es una característica interesante, porque en esta zona ya estaba instaurada también la propiedad privada desde el siglo XVII, por lo menos, y las haciendas, la de Cuautempan y la de Ayotla, ya habían acaparado las tierras que estaban más cercanas a las corrientes de agua, ¿no? Sobre todo al río Salado, que es la subcuenca del Salado, y al cual tributaban ríos como el Teotitlán, el río San Martín, entre otros. Y bueno, pues ahí estaba instaurada la propiedad privada del siglo XVII, ¿no? Esta era una zona cuya población interactuaba más con otros pueblos, con otras latitudes, por ejemplo, yendo a comercializar a Tehuacán, Puebla, y bueno, pues ahí estaba el Camino Real, por eso también se llamaba Teotitlán del Camino en aquella época. De ahí el traslado a Oaxaca era mucho más sencillo, digamos, que en el caso de la otra zona, la Sierra Mazateca. En tal sentido, se hablaba más español, por ejemplo, ¿no? En la época en la que yo me centré en el estudio, había sí población indígena, pero también población mestiza, algunos extranjeros. Había población afrodescendiente que se concentraba en el ingenio, bueno, la hacienda Ingenio de Ayotla, ¿no? Que, bueno, pues era la continuación del trapiche que se había instaurado por la Compañía de Jesús y en tal sentido tenía un poco más de diversidad étnica respecto de la Sierra Mazateca, la otra zona de importancia en el distrito. Y bueno, pues como lo comento, esa fue la otra zona en donde se concentraban 19 pueblos, la mayoría de ella con población indígena mazateca, y bueno, pues con una constitución natural muy diferente, ¿no? Ahí la mayor parte de la sierra tiene altibajos, ¿no? Que rondan los 2000 metros sobre el nivel del mar, tiene una población, perdón, una composición natural que contrasta con la otra, ¿no? En la mayor parte del bosque de tipo pino-encino. Y bueno, pues como sabemos, hay neblina una buena parte del año. Por ejemplo, Huautla, la ciudad de las nubes, denominada así, bueno, pues porque es común que cuando uno está caminando, está visitando el pueblo, bueno, pues comúnmente hay neblina y está lloviznando, ¿no? El monte está húmedo y por lo tanto las tierras también. Entonces, bueno, esta fue una columna vertebral en el estudio para observar cómo es que esta legislación que se emitió con una intención de homogeneizar en general, digamos, la propiedad de los pueblos,
en el sentido de que pudiera ser desarticulada y que pasara a los propietarios privados, bueno, pues yo investigo cómo es que estas características geográficas y sociales diferentes en realidad tuvieron una influencia en el modo y en el sentido y en el desarrollo que se le dio a la aplicación de la legislación en estas dos zonas principales. Bueno, y entonces partiendo de esta ubicación de las dos zonas principales del distrito, es que organicé también así los capítulos, ¿no? El capítulo tercero y cuarto se enfocan en ubicar la aplicación de la legislación en la zona baja, en los pueblos de la Cañada y lo que implicaba la interacción con los dueños de la hacienda de Cuauhtémoc y de Ayotla, que finalmente es conjuntada a finales del siglo XIX por Ignacio Mejía, un exgobernador del estado de Oaxaca, que lo había sido brevemente, había participado en la guerra contra los franceses, en la batalla de Puebla, había sido prisionero, había sido hecho prisionero y fue llevado a Francia, de donde finalmente pudo huir, y a su regreso, ya en el retiro de su vida pública, él adquiere la hacienda de Ayotla y se convierte en un personaje central de las últimas décadas y aproximadamente hasta 1906 en esta zona. Yo lo que observo es que en los pueblos, en realidad, en los pueblos de la Cañada, no hubo un gran impacto por parte de la aplicación de la legislación, y que también era conocida como Ley Lerdo. Las causas son que precisamente ya estaba establecida la propiedad privada desde el siglo XVII, con la adquisición de tierras por parte de los trapiches y las haciendas, Cuauhtémoc y Ayotla, así como por el rancho de Coamilco. Y según lo que observo en el trabajo, las tierras, digamos, más húmedas, las que estaban a las orillas de las corrientes hídricas, particularmente del río Salado, pues le pertenecían al hacendado. Entonces, este fue por ahí un dato de importancia para el hecho de que prácticamente no hubieran ya más peticiones de las tierras de los pueblos, ¿no? Hay por ahí un par de peticiones por parte del hacendado que finalmente obtiene tierras de San Juan de los Cues, ¿no? Un número importante un par de parcelas que le permitían también al hacendado seguir, o más bien aprovechar de mejor modo la provisión de agua del río Salado y de algunos de sus afluentes. Mi interpretación era que las peticiones de tierra en tal sentido habían sido más bien con la intención de obtener agua. Pero entonces, ¿qué es lo que sí sucede en esta parte, en esta zona del distrito? Pues lo que voy a observar es que van a tener más peso, o va a tener más peso la ley que se emitió en 1888 sobre las vías generales de comunicación, y que también representa el inicio de las intenciones del gobierno federal por controlar las corrientes hídricas. Y pues como he comentado en esta parte, dichas corrientes eran muy muy importantes porque sin agua no se podía producir. Luego entonces los dueños de las haciendas vieron en la legislación la posibilidad de obtener concesiones para uso de agua de las corrientes, y con ello tener derechos, en tal sentido ganarles la competencia a los pueblos por la utilización del vital líquido. Lo que sucede es que pues los pueblos se van a defender sobre todo a partir de dos vías. Una, por la vía legal, acudiendo a los tribunales, solicitando que no siempre se les concedieran las concesiones a los dueños de las haciendas, o al mismo tiempo solicitando las propias, ¿no? Solicitando algunas concesiones o que se les validaran los derechos de agua que tenían desde épocas previas. Pues esa fue una vía, y la otra fue tratando de protestar, digamos, de manera cotidiana en ocasiones, a veces de manera un poco a escondidas, por así decirlo, ¿no? Destruyendo por ahí las piedras partidoras, que eran las que, hacían que una parte de las corrientes de agua, se dirigieran a la hacienda. Y pues en ocasiones había, por ejemplo, quien de manera clandestina quebraba dicha piedra partidora, y en tal sentido, perjudicaba al hacendado, porque, de repente
no le llegaba la cantidad de agua que estaba destinada, etcétera. Pero bueno, pues esto no era, digamos, tampoco común, ¿no? Por ahí encuentro un año en donde al menos la piedra partidora había sido destruida 6, 7 veces, digamos, en un lapso de 2 meses, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso perjudicaba sobremanera al hacendado, que además era muy dependiente en términos de agua de los pueblos, porque estos estaban situados previo al hacendado en las corrientes de agua. Entonces, en tal sentido, previo a estos años había tenido que comprar, o era común que comprara tandas de agua a pueblos como San Martín Toxpalam, como Teotitlán sobre todo. También dueños del rancho de Coamilco compraban tandas de agua de San Gabriel Casablanca, de Nanahuatipam. Y bueno, como eran dependientes, insisto, por tal motivo habían visto la posibilidad de la aplicación de la legislación como una vía para dejar de ser dependientes. Asunto que, bueno, no les fue posible, porque los pueblos, obviamente, también estaban muy interesados en conservar la provisión de agua que tenían. Estaban muy lejos, digamos, de permitir que hubiera un cambio a partir de esta legislación que se había emitido, ¿no? Y a partir de su aplicación. Entonces, bueno, finalmente lo que analizo a lo largo del texto es esta serie de tensiones en torno a los intentos por acaecerse de mayor líquido por parte del hacendado. Que bueno, pues recordemos, estamos en un momento importante a finales del siglo XIX y durante el Porfiriato, en donde la producción en el país estaba incrementando sobremanera. Entonces, como lo he comentado previamente, estas adecuaciones que hizo el hacendado incluían también la modernización del ingenio, que bueno, es el ingenio de la hacienda de Ayotla, que era la continuación del trapiche de Ayotla, y que incluía también, bueno, pues aprovechar las vías férreas, ¿no? del Ferrocarril Mexicano del Sur, que se instauró en 1892. Con esta idea, él intentaba incrementar la producción de caña y con ello la producción de azúcar, la producción de alcohol y panela, planes que tenían implícitamente los propósitos de utilizar más agua para el río de la caña, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, los pueblos por ahí implementaron diversas estrategias, ¿no? De tal modo que en torno a 1911, en los primeros meses que tenía lugar la revolución en México, bueno, pues se dio el caso, por ejemplo, de Teotitlán, que fue, ¿no? a las orillas de la hacienda, interrumpió el paso del río Teotitlán, quitándoles toda la corriente de agua, y bueno, en tal sentido, por ejemplo, se desquitaban, por así decirlo, del hecho de que previamente los dueños de la hacienda le habían ganado un litigio por 2/3 partes de la corriente de agua. Y en tal sentido, bueno, es significativo el hecho de que cuando encontraron un momento propicio para protestar al respecto, bueno, lo hicieron, se acercaron e interrumpieron el paso de líquido a la hacienda. Con el tiempo, las actividades como estas, acciones como estas, que los pueblos hicieron recurrentemente para evitar el paso del agua a la hacienda, bueno, con el tiempo fue un factor de importancia para que ésta declinara y finalmente fuera disminuyendo su producción poco después del periodo que analizamos en el libro, la cual tuvo lugar en la década de 1920 y bueno, finalmente cerró la hacienda hasta la década de 1940. Y me refiero más bien al ingenio azucarero. Pero bueno, esto es lo que analizo en los capítulos 3 y 4, en donde, bueno, como he comentado, las leyes de desamortización de tierras no son tan impactantes debido a la configuración geográfica, por una parte, la cual hacía que fueran más dependientes del agua o que les preocupara mucho el agua en esta coyuntura más que las tierras, las cuales en sentido estricto la mayor parte de ellas ya pertenecían a la gran propiedad de la hacienda que se había instaurado desde el siglo XVII. Y así llegamos a los capítulos 5 y 6, en donde analizo lo que sucede en la Sierra Mazateca, en esta coyuntura,
en donde, bueno, ahí sí va a tener más impacto la ley dirigida a tierras, la ley Lerdo, la emitida en 1856, porque, bueno, pues como he comentado previamente y como ustedes bien lo saben, las tierras de esta parte son bastante húmedas, bastante fértiles, sobre todo en algunas zonas, y era el caso de la gran planicie a la que se le denominaba así a las tierras extensas en la llanura de Santa María Chilchotla. En tal sentido, va a ser este el pueblo al que principalmente van a arribar medio centenar de interesados externos, porque, bueno, desde previo a 1893, que es cuando se da este importante acontecimiento en la Sierra Mazateca, desde previo a esos años ya habían existido algunos interesados en localizar y, bueno, en ocupar tierras, sobre todo para destinarlas a la producción de café. En la década de 1870, por ejemplo, había participado en algún recorrido, en un trabajo que después se publica, y bueno, no solamente lo realiza ahí, en varias zonas en las que él considera de importancia para la producción de café, Matías Romero. Entonces, él escribe por ahí algunos apuntes de importancia respecto de que considera que esta zona es propicia para la producción de café y da datos muy, muy puntuales de las zonas que pueden ser destinadas para ello. Y en tal sentido, hay algunos interesados, tanto de Oaxaca, de otras partes del país y llamativamente de otros países, del extranjero, ¿no? Hay por ahí algún francés, algún grupo de húngaros, algunos españoles, algún inglés. Digamos, esto no era peculiar de la parte de la Sierra Mazateca, porque recordemos que, según lo que nos menciona Edgar Mendoza, un fenómeno similar tenía lugar al mismo tiempo en el distrito de Cuicatlán, y en general el café estaba teniendo un gran auge, en general en el país y en algunas partes de Oaxaca, ¿no? En lugares como Miahuatlán, como Pochutla, como Pluma Hidalgo. Entonces, bueno, pues se veía la posibilidad de que esta parte de la Sierra Mazateca se convirtiera en zona productora de café. Luego entonces va a ser central el pueblo de Chilchotla, en donde, bueno, pues habían alrededor de 30,000 hectáreas, ¿no? Que eran ocupadas por 490 jefes de familia. Y bueno, pues el gobierno estatal, a través de la jefatura de distrito, hizo por ahí alguna estrategia para que, bueno, pues el pueblo aceptara el reparto de sus tierras, y así el 90% de estas superficies pasaron al control de interesados foráneos. En teoría, ellos debían de pagar, ¿no? El costo que se le daba, bueno, el precio que se le ponía a los terrenos, eso lo debían de pagar al ayuntamiento. Por ahí encuentro en el trabajo que estos pagos se hicieron solo por algunos años, no siempre se terminaron de hacer, y bueno, hubo quienes de plano, bueno, cuando el proyecto termina inconcluso, cuando no se lograron los objetivos, bueno, se terminaron abandonando las tierras, y no siempre se cumplió con dicho pago, ¿no? De las tierras. Pero bueno, es ahí donde llegan alrededor de 50 finqueros cafetaleros. Algunos otros llegan a Tixtlahuaca, algunos llegan a la zona de San Bartolomé Ayautla, pero en mucha menor medida que en el caso de Chilchotla. Particularmente en el caso de San Bartolomé Ayautla, se obtienen 3 lotes de 1,000 hectáreas cada uno, en donde, bueno, finalmente se conjuntan y se instala el Cafetal Carlota, que, bueno, va a tener una serie de dueños, y algunos de ellos, de manera peculiar y de manera interesante, la familia Cook, que radicaban en Chicago, lo obtienen a finales de 1890 y lo van a tener por alrededor de 20 años. Lo peculiar del caso es que ellos, digamos, dejaron una serie de fuentes que están disponibles, y que, bueno, pues me ayudaron sobremanera, digamos, para observar y rehacer cómo es que era la producción
de café en la finca y después cómo era trasladada hasta la villa de Tutitlán a través de burros, de mulas, que eran rentadas a indígenas que, bueno, pues se dedicaban precisamente a acarrear mercancías. Bueno, pues finalmente quedo a su disposición por si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Pues los invito a que puedan recurrir a las páginas y en tal sentido, bueno, pues insisto, en subrayo, quedo a la disposición de ustedes por si tuvieran algún tipo de comentario o interactuar en algún sentido para dialogar lo que plasmo en el trabajo. Les reitero mi agradecimiento y quedo a sus órdenes. Saludos cordiales y hasta pronto. Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes este día en el marco de la clausura de la 12ª Semana de las Culturas de la Universidad de La Cañada, agradeciendo infinitamente por la invitación. Hemos preparado este pequeño concierto acústico en compañía del maestro Braulio Mateos. Esperemos que lo disfruten. Estas canciones que hemos preparado con mucho cariño es para que las canten, para que las gocen allá desde casa. Esto lo hemos preparado desde aquí, desde Río Grande, su casa también, y disfrútenlo mucho. Para iniciar este tema del gran maestro Álvaro Carrillo, Como un lunar. ¿Cómo se lleva un lunar? Todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano. Quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras qué terribles resultan las gentes, demasiado buenas, como no comprenden, parece que perdonan, pero en el fondo siempre nos condenan. Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor, pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Como eres, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo para adorar tu cara. Conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor, pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Como eres, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo para adorar tu cara.
siguiente tema es composición de un gran compositor ismeño, Jesús Chuy Rasgado, y esto se llama El penúltimo beso, con mucho cariño. Rayando el sol te anunciaré mi despedida. ¿Quién sabe a dónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón comprenda mi dolor. Deja que imprima el penúltimo beso en ti. Yo no sé por qué me marcharé. Solo sé que por tu amor volveré junto a ti a besarte otra vez. Como te quiero a ti, bésame como te beso y espero que nunca te olvides de mí. Si por mi ausencia llorarás, te vas conmigo, conmigo vivirás. Cantarás, contigo viviré, contigo cantaré. Rayando el sol marcharemos los dos con Dios. Yo no sé por qué me marcharé. Solo sé que por tu amor volveré junto a ti a besarte otra vez. Quiéreme como te quiero a ti. Bésame como te beso y espero que nunca te olvides de mí. Si por mi ausencia llorarás, te vas conmigo, conmigo vivirás, conmigo cantarás. Contigo viviré, contigo cantaré. Rayando el sol marcharemos los dos con Dios. Y esta canción tan romántica, tan universal, para que lo cantemos todos allá desde casa, de Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos
almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Y tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Y con mucho cariño desde aquí de mi tierra, esta chilena de Álvaro Carrillo, El Amuleto. Bailar con ese, te lo permito. Si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. Sal a bailar con ese, te lo permito. Si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito. Ay, 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 la, porque yo creo que siendo tan aguado no sirves niño ni pa'l recreo. Ay, 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 la, porque yo creo siendo tan aguado no sirves niño ni pa'l recreo. Zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, 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 la, que me des suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte. Ay, 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 la, que me des suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte.
quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Ay, 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 la, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Ay, 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 la, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito, y a quien te acompañe que siempre pise con cuidadito. Si al despedirme muero, corazoncito, y a quien te acompañe que siempre pise con cuidadito. Ay, 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 la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Ay, 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 la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Y ahora con mucho cariño de Jesús Chuy Rasgado, este tema universal, este tema tan oaxaqueño para que lo cantemos y lo disfrutemos hasta allá desde casa, Naila. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así: ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ni por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Y me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar, pero yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta y que a la hora de tu muerte ni Dios te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, les vendo esta profecía. Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde en que mi boca te besó, y despertarás llorando y te llamarás cobarde,
cobarde como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigos, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Naila, ¿y por qué me abandonas? Ay, tonta, si bien sabes que te quiero. Ay, vuelve a mí, ya no busques otro sendero. Te perdono porque sé tu amor. Se me parte el corazón. Muchísimas gracias a la Universidad de La Cañada por esta gran invitación. Agradecer también a todos ustedes allá en casita por tomarse este tiempo para compartir la música de Oaxaca. Esperemos que se sigan cuidando. Esperemos que pronto volvamos a encontrarnos en cada uno de los conciertos, compartiendo la música, compartiendo la alegría y el amor. Me acompañó este momento el maestro Braulio Mateos en la guitarra, para quien pido un aplauso desde casa. Y muchísimas gracias. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos y cuídense mucho. Los queremos.